la gracia. El capítulo 5 dice esto. Dice en el capítulo 5 del libro de Romanos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero el apóstol Pablo también está enfocado en la gracia. Aparte del mensaje central del apóstol Pablo es la gracia. Y aunque él mismo en el capítulo 5 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, él mismo también dice en el capítulo 6, dice, ¿qué vamos a hacer con esto que sabemos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios nos ame más todavía? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a pecar mucho para que sobreabunde mucho su gracia? Aleluya. Voy a estar pecando libremente, haciendo y deshaciendo solo para que la gracia de Dios abunde sobre mí. Dice, jamás, de ninguna manera. Por supuesto que no, porque ya no tenemos nada que ver con el pecado. Si hemos conocido la gracia, necesitamos abandonar la vida de pecado. El enfoque de esta enseñanza es que conozca al autor de la gracia. El enfoque de esta enseñanza es que conozca el poder de la gracia y que conozca los peligros por abusar de la gracia. Vas a conocer al autor de la gracia, el poder que hay en la gracia y los peligros de la gracia. Es muy probable que en este tiempo de tanta información estemos más desinformados que nunca. La gente anda escuchando, mirando toda clase de videos de personas, ideologías, pensamientos, y son fácil de atrapar con los mensajes que muchas veces escuchan por ahí. Y el mensaje que no te confronte, el mensaje que no te acerque a Cristo, tiene que cuestionarlo. El evangelio que solo te da aplausos, besos y Dios te va a bendecir y Dios va a derrotar a tus enemigos y todo te irá bien y no te preocupes, el Señor te levanta. La iglesia que solo predica eso, y me perdonan mis pastores amigos en el mundo entero, la gente que solo predica que todo te irá bien y que vamos y dale para adelante, que Jehová va a defenderte, que Jehová... El evangelio no es solo para acomodarte, es para incomodarte. El evangelio te tiene que incomodar. Este poderoso evangelio te tiene que incomodar. Mientras tú estés en un evangelio cómodo, sin sacrificio y sin compromiso, no es evangelio. No es evangelio. Y hoy, en esta casa, en esta semana, en este mes, hemos estado hablando acerca de la gracia. En estos días hemos estado hablando acerca de la gracia, de todo lo que la gracia puede hacer por ti. Y es bueno que tú lo conozcas, pero tú necesitas conocer esta parte también. La gente habla con mucha ligereza acerca de la gracia porque no entienden el poder de la gracia. Confunden la gracia con permisividad, la confunden con religión. Creen que yo puedo entrar a la iglesia, que entrar a la iglesia me salva. Hola. Gente que creen que entrar a la iglesia los salva. Entrar a los techos de un lugar donde la gente se reúne, cree que eso los salva, pero no es así. Somos salvos por gracia, somos salvos por la fe. Aleluya. Tenemos una abundante gracia dada por Cristo, y es una gracia que no es humana. Es una gracia que no viene de que porque yo te diga, ay mira, yo tengo un contacto para que pase por aquí y te aligere la carga y te facilite asuntos. No, eso no es gracia. La gracia de la que estamos hablando, de la que provoca salvación, la gracia de la que estamos hablando, es la que viene a través de Jesucristo, porque Él es el autor de la gracia. Él es el autor, su nombre es Jesucristo. La gente tiene que conocer que el autor de toda gracia, aleluya, esa gracia que te salva, esa gracia que te libera, esa gracia que te hace acepto delante de Dios, entiéndase, que te hace aceptable, que tú no lo mereces, tú no has hecho nada para ganarte la salvación, pero por su gracia eres alcanzado por ella. El autor se llama Jesucristo. El autor se llama Jesucristo.
el autor de la gracia, viene. La gracia no nació cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. La gracia ya estaba. El autor de la gracia, ¿quién es? Jesucristo. Y Él está desde la creación del mundo. ¿Alguien me está comprendiendo? Él estaba en la fundación del mundo. Él estaba creando el mundo y ya la gracia estaba. Jesús es el autor de la gracia. Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero Santo, Él es el autor de la gracia. El que dice la Biblia que Él es el Cordero inmolado, el alfa, el omega, el que ha de venir, el principio, el fin. Él es el autor de la gracia, el Cordero de Dios, el pan de vida. Él es el autor de la gracia. Él es, aleluya, el agua que salta para vida eterna, el pan de vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el principio y fin. Él es el león de la tribu de Judá. Oh, gloria sea el nombre de Cristo. Él es el que ha de venir. Él es el autor de la gracia. Aleluya. Él, el autor de la gracia, es Jesucristo. El que dijo: separado de mí nada pueden hacer. Él es Jesucristo, el camino al Padre, la luz del mundo. Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo. Y conociendo esto, que Él es la piedra angular. ¿Tú sabes lo que significa la piedra angular? Allí en Israel tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares. Y nos llevaron a una edificación, a una de esos lugares emblemáticos. Y nos mostraban una construcción y unos ladrillos. Y dijeron: podemos sacar cualquiera una de estas piezas y esta estructura no se cae. Pero hay una pieza que si la sacan, se viene abajo todo. Cuando Cristo dijo: yo soy la piedra angular, te estaba diciendo: yo soy el que va a sostener tu vida. Yo soy el que va a sostener tu matrimonio. Yo soy el que va a sostener tus empresas. Yo soy el que va a sostener tu llamado y tu ministerio. Yo soy la piedra angular. Tú podrás hacer muchas cosas, se podrá derrumbar, pero si yo estoy como piedra angular de tu vida, todo estará bien. Vas a permanecer, porque lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que es de Dios permanece para siempre. La piedra angular, esa pieza que es insustituible, no puede ser. ¿Y quién no puede reemplazarla por otra cosa? Cristo. Él es el que rompe yugos. Cristo, el que restaura, el que prospera, el que endereza tu camino, el que hace tus pies como de sierva, el que te hace habitar en las alturas, el que te saca del hoyo donde te encuentras. Él es el autor de la gracia. Yo no sé cómo tú lo has conocido. Yo no sé si lo conociste como el Dios que sana, como el Dios que liberta, como el Dios que levanta, como el Dios que prospera. Pero aún sea como lo haya conocido, Él es el Dios de la gracia. Jesucristo es el autor. Y no te puedes desprender de Él. No te puedes desprender de Él. Él es tu amparo, tu roca, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que te ama sin importar qué. Él es el que te ama con amor eterno. Él dice en su palabra: con amor eterno te he amado, y por eso no se ha apartado de mí de ti mi misericordia. Dice: con amor eterno te he amado, por eso no se ha apartado de ti mi gracia. Porque muchas veces hacemos tantas cosas que la gracia se puede retirar. El favor, el sello que Dios, le etiqueta con la que ha sido marcado, el mismo que te marca te puede retirar la marca. El mismo que te puso el sello te puede retirar el sello de aprobación. El mismo que dijo: yo voy a estar contigo, un día te dice: por cuanto ha dado la espalda y te has burlado y ha convertido mi gracia en libertinaje, ahora te dije que estaré contigo, mas ahora voltearé mi rostro para no oírte, para no verte, y voy a esconder mi brazo. Yo no sé si alguien me está comprendiendo cuando dice la palabra en Isaías 59, dice: no fue que me volví sordo, no fue que me quedé sin mano, es que yo tuve que voltear mi rostro a causa de tus iniquidades.
Por eso hay gente que no tiene respuesta de parte de Dios. Por eso el cielo se está cerrado. Y tú dices, yo tengo 50 años aquí en la iglesia, pero el cielo está cerrado, porque si tu corazón es negro, si tu corazón está oscuro, si tu corazón es corrupto, si tu corazón, aleluya, no está agradando al Señor, el cielo está cerrado y la gracia está retirada. La gracia está retirada. Podrás revolcarte, llorar, tirar lágrimas, moco y baba. Te podremos ungir 1000 veces, te podremos profetizar 500,000 veces, y no habrá nada hasta que deje de convertir la gracia en libertinaje y en una licencia para pecar, para maldecir, para atacar, para destruir a los ungidos, para destruir a las ovejitas. Santo. Cuando conoces la dimensión de la gracia de Dios a través de su autor, que es Cristo, cuando ya tú estás convencido plenamente de tu salvación, cuando tú sabes que por gracia yo soy salvo, yo no merezco nada, pero la misericordia de Dios me ha alcanzado, la gracia de Dios me ha alcanzado. Cuando tú reconoces que tus logros, tus dones provienen de Dios, cuando tú reconoces la fuente de tu bendición, cuando tú sabes a qué fuiste llamado. Fuiste llamado, para aquellos que dicen, yo tengo tantos años de vida y yo no conozco mi propósito. Tú fuiste creado para adorar a Dios. Tú fuiste creado para reflejar a Cristo a través de tus obras, de tus actos. Tú fuiste creado para provocar que alguien a través de ti sea salvo. Aleluya. Tú fuiste creado para promover el reino de Dios aquí en la tierra. Tú fuiste creado para que la gloria de Dios sea manifiesta sobre ti. Tú fuiste creado para que el nombre de Cristo sea puesto en alto a través de ti. Pero los que convierten la gracia en libertinaje avergüenzan el reino, son vergüenza del reino, pisotean la sangre de Cristo, tiran por tierra la sangre de Cristo y el nombre de Cristo. Y muchas veces la iglesia no crece y no avanza por el testimonio que damos. Cuando tú conoces la dimensión de esta gracia, como habló Pablo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. ¿Alguien lo puede declarar? Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Te está yendo bien, no son tus habilidades, mi amor, es la gracia de Dios. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Se te abrieron puertas, aleluya, es por la gracia de Dios. El enemigo se quitó de enfrente tuyo y fue avergonzado, y Jehová te dio victoria. No fue tu mucho sacatacataca, fue la gracia de Dios, aleluya. Es la gracia de Dios la que te da victoria, la gracia de Dios. Cuando tú conoces que tú eres lo que eres por la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, por lo tanto su gracia no es en vano en mí. Por lo tanto su gracia no está derramada sobre mí en vano. Tú lees, le dejo hoy de tarea el libro de Romanos capítulo 6 para que lo lean en su casa. Dice, la gracia de Dios, por lo que soy es por la gracia, pero su gracia no está derramada sobre mí en vano. Pablo estaba hablando de que muchos caminaron con Jesús, muchos estuvieron ahí cuando él hizo milagros, y él dice, yo no estuve, yo soy de todos ustedes el más pequeño, pero yo he llevado el evangelio, he trabajado más que todos los que estuvieron cerca. Ay, ay, ay. A veces tú crees que por estar cerca tiene la gracia. No, mi amor. No, cariño. A veces el que está más lejos está trabajando más que todos, porque sabe lo que Dios hizo por su vida. Gente que quizás como iglesia aquí, yo quizás no le he dado nunca un abrazo. Muchas de ustedes, mis mujeres, saben que yo les escribo, yo las llamo, yo verifico cómo andan. Soy una para todas, quizás no he alcanzado a todas, pero de repente hay muchas ahí sentadas que nunca yo he podido darle un texto, una palabra, una llamada, a menos que estén en emergencia, y sin embargo están trabajando porque dicen, no es para
pastor, es por la gracia. Es lo que, aleluya, es que yo sé lo que Jehová hizo por mí. No necesito abrazo, no necesito estar pegado como si amese a la pastora. Yo sé quién me llamó y Jehová me llamó a ser productivo en esta casa. Aleluya, y voy a hacer lo que voy a hacer para que su gracia sea extendida. Aleluya, aunque esté lejos, está trabajando. Y como Pablo dice, yo no estuve cuando Cristo hacía milagros. De hecho, yo me convertí en perseguidor. Yo los perseguía, yo los entregaba, yo los azotaba, yo era su terror. Y sin embargo, su gracia me alcanzó. Su gracia me alcanzó y hoy soy lo que soy, un apóstol de iglesia, como decía Pablo, pero es por su gracia. Entonces, cuando tú conoces la gracia de Dios, la dimensión, la gracia que Dios desata sobre ti, derrama sobre ti, no es en vano. Esa gracia te impulsa a trabajar en el ensanchamiento de la obra de Dios. Esa misma gracia te conduce a no atribuirte tus logros, sino dárselo a Dios. ¿Quién fue Nabucodonosor que dijo: este imperio yo lo construí con la fuerza de mi poder? Y yo, así, fuiste tú. Te voy a demostrar que no. Se convirtió en bestia, perdió la razón. 7 años sin control de su mente, comió hierba como come un buey. Le salieron pezuñas como animal. Hasta que un día abrió los ojos y levantó la mirada al cielo y reconoció la gracia. Aleluya. Oh, hasta que yo levanté mis ojos al cielo y reconocí al Dios Todopoderoso. Adoré, reconocí la majestad del Dios Todopoderoso. Y entonces mi razón me fue de vuelta. Hay gente que han perdido la razón por sus muchas habilidades. Hay gente que no caben en las células porque ellos son los que saben. Usted tiene aquí que desaprender para volver a aprender. Usted tiene que humillarse como Cristo. Usted tiene que humillarse como Cristo. A veces las células, la casa de paz no avanzan porque hay un sabiondo que sabe más que todo el mundo. Y el sabio se conoce por cuando guarda silencio a veces. Aleluya, la gracia te induce a no atribuirte logros, a darle la gloria a Dios y los méritos al autor de toda gracia. Mi gente, el poder de la gracia. La gracia no es perdón solamente. Si el perdón no te transforma, si recibir el perdón no te transforma, porque hay gente que recibe el perdón de Dios y sigue en la misma. Hola. Recibe la gracia del perdón, pero no bien sacan el pie del bache, lo vuelven a meter. Gente cristiana que tienen supuestamente años en el evangelio y todavía llevan una vida de impíos, de gente sin temor de Dios. Una gracia, la gracia de Dios, el poder de la gracia te lleva a la bendición de recibir el perdón de Dios. Pero ese perdón se recibe cuando hay arrepentimiento. La gracia no solo es perdón, es un poder que transforma. Romanos, bueno, ya lo hablé anteriormente, Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Dios mismo, a través del apóstol Pablo, nos habla de que ya que hemos recibido la gracia por medio de Cristo, así como Cristo murió, nosotros tenemos que morir. ¿Y cómo yo muero? Cada día, cuando tú tienes la oportunidad de fallarle a Dios. Cuando digo de oportunidad, es que la vida es como es. La vida, tú tienes roce con la gente, tú tienes situaciones, tú tienes el internet a tu servicio, a tu mano, tú tienes una habitación donde solamente tú estás, tú tienes un carro donde te metes, que eres tú el que dirige ese carro a donde se quiera meter. Tú sabes lo que tú puedes hacer, lo puedes hacer, tienes facultad para hacerlo, pero dice: yo conozco a Cristo, yo tengo su gracia y su gracia en mí no es en vano.
Aunque puedo caer y pecar, me resisto a caer. Puedo hacer, pero yo prefiero no hacer con tal de no perder la gracia. El Señor nos está llamando a estar muerto al pecado. Ya no debemos vivir en el pecado. Fallamos, sí. Nos equivocamos, sí. Pecamos de alguna manera, porque nadie es perfecto. Hasta con una palabra, un no mal dicho, un sí mal dicho, una respuesta. Para aquellos que creen que pecado nada más es matar, robar, adulterar. Mentir es pecado. Vivir mintiendo, no sé si me doy a entender. Maltratar es pecado, te vaya al infierno si no te arrepientes. Eso no está acostumbrado a escucharlo. Sí. No, yo soy servidor de Dios, pero tú maltratas a tus hijos, a tu marido, tú maltratas a tu mujer, tú eres un abusador, tú eres una abusadora. Usted se va a perder porque usted no está reflejando a Cristo. No, pero yo tengo la gracia, yo tengo la unción. Cuando yo oro, mi amor, no, cariño. Tienes que morir a tu ira. Tienes que convertirte cada vez que sea necesario, créeme. Conviértete cada vez que sea necesario. Lávate las manos todas las veces que te la ensucies. Ve a la cruz cada vez que te vaya la memoria, cada vez que se te olvide quién tú eres y la gracia que porta. Vuelve a la cruz. Morir es crucificar el viejo hombre. La gracia te da el poder para crucificar el viejo hombre. Hoy voluntariamente yo decido crucificar esta situación en mi vida. Hoy voluntariamente llevo cautivo estos pensamientos a los pies de Cristo. Te vinieron pensamientos para hacer y deshacer, pero tú dices, tengo la gracia, no lo hago. Eso, poder, te lo da la gracia. Aleluya. Gente, el poder, tener la gracia, tener el poder, reconocer la dimensión de la gracia, es decir, cuando tenga todas las herramientas para tirarte por el precipicio a pecar, decir, el pecado no se enseñoreará de mí. Aleluya. Alguien se tiene que levantar y declarar, el pecado no se va a enseñorear de mí, el pecado no me va a gobernar, el pecado no me va a llevar al piso, el pecado que mora en mí, que cada día quiere vencerme, que hay una lucha en la carne y el espíritu. La carne, el pecado no me va a vencer, aleluya, porque tengo la gracia, tengo el poder de la gracia me da fuerza para vencer, la gracia tiene poder para vencer el pecado que mora en ti. Aleluya. Cada vez que el pecado te aceche, recuerda, yo tengo la gracia. La gracia es una fuerza que nos capacita para vencer. Pero la gracia también es responsabilidad. Primera de Pedro 2, el verso 16 nos advierte que la libertad que tenemos en Cristo no puede usarse como un pretexto para hacer lo malo. Tú eres la dueña de tu negocio, tú eres el dueño de tu negocio. No, pero yo soy dueño de mi negocio, yo aquí yo hago lo que quiera. Sí, es verdad, es tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero lo que tú quieras es injusticia. Hola. Tú eres la dueña de esta casa y yo quiero aquí, yo hago lo que yo quiera, pero lo que tú quieres hacer es justo. Si no es justo, porque tú seas dueño y porque tú tengas y porque no te da derecho. No puede usar la gracia como un pretexto para hacer lo malo, para hacer injusticia. La gracia de Dios nos hace libre, pero esa libertad nos exige responsabilidad. Esa gracia que nos cubre también nos exige responsabilidad y obediencia. La Biblia habla y relata, hubo un rey, un hombre al que Jehová dijo, tiene el corazón conforme al mío. Porque recuerden que la gracia está desde la creación. La gracia está desde la creación. Ciertamente la gracia está ahí como
lista para cuando el justo cae, realmente levantarlo. Por eso dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces yo lo levanto. Es la gracia de Dios la que te levanta. Aleluya. Es la gracia de Dios la que te levanta. Y a veces tenemos lugares de autoridad, tenemos lugares, tenemos posición. A veces yo le digo a la gente: tú quieres conocer a alguien, dale dinero y vas a conocer su corazón. Dale 2 pesos y le va a salir lo que tiene. Tú quieres conocer a alguien, déjalo que prospere, le va a salir lo que tiene. Si tiene orgullo guardado, va a salir. Gente que se casan sencillo, humilde, bello, precioso, porque estamos poquito aquí, no tenemos nada. El pedacito de pan seco no lo comemos entre los dos. Pero desde que se hacen grandes y se gradúan y se hacen y le meten 2 o 3 rangos, de una vez: ay, esta mujer a mí no me queda, yo tengo que buscarme otra, porque yo tengo... Hello, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y David, el que adoraba a Dios, el que sacaba a los demonios con el arpa tocando, el que derrotó a Goliat, el que degollaba a leones, le rompía la quijada a los osos, el que creó muchas canciones, el gran compositor, el gran salmista, el que peleó grandes batallas de Jehová, un día abusó de la gracia y vio una mujer y dijo: yo soy rey, yo me gusta, la quiero. ¿Quién es? Mándamela a buscar. Abusó de la gracia. Entró y cruzó de la gracia al libertinaje. Aleluya. Cuando él peca, este hombre se llenó del diablo. Su corazón se corrompió. El ungido, el que tenía no sé cuánto ungimiento, lo ungió Samuel en la casa. Aquel día, siendo un pequeño, lo volvieron a ungir como rey. Muchas cosas, muchas veces, tipo, fue afirmado su reino. Jehová le dijo: de ti vendrá la simiente, de ti viene el Salvador, de tu raíz. Aleluya. Pero este hombre se creyó muy poderoso, muchas toneladas de oro, muy rico, multimillonario en esta época, un Bill Gates, multimillonario. Y un día, teniendo mujeres en casa, teniendo esposa en casa, miró y dijo: la quiero. Pero el día que él maquinó matar al marido, porque luego la embaraza y se da cuenta de la situación y no quiere que su vagabundería salga a la luz, entonces manda matar al marido de aquella mujer que era ajena. Pero dice la palabra que cuando él abusó de la gracia, la espada nunca jamás se apartó de él. A lo poco tú lo lees, el capítulo 11 él peca, y en el capítulo 14 un hijo le viola a una hija, un hijo mata al violador. El matador ahora se toma a todas las mujeres de David y a plena sol del día se acuesta con ella en la calle, se prostituyó. Ese mismo se levantó contra él para darle un golpe de estado y decirle: tú no mereces ser rey, tú no tienes cualidades para ser rey, aquí el rey soy yo. Yo sí tengo hermosura, belleza, capacidades, juventud. Solo por abusar de la gracia, por convertir la gracia en libertinaje. El creer, convertir la gracia en libertinaje significa alguien que hace la cosa creyendo que le irá bien, que le saldrá bien, que lo puede hacer, que tiene carta abierta para hacerlo, que lo voy a hacer y nadie se va a dar cuenta, que lo hago porque yo puedo y porque quiero y porque lo merezco. Así hay mucha gente diciendo eso. Yo lo hago porque quiero, porque puedo y porque me lo merezco. Y es convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Pero pagó el precio de su culpa. Se le muere el muchacho que venía en camino. El hijo del pecado muere, a pesar de que oró, ayunó y reprendió. Yo me imagino a David haciendo guerra espiritual, pero no funcionó. Porque cuando tú pasa de la gracia al libertinaje, aleluya, lo único que te cambia la historia es el verdadero y genuino arrepentimiento. Lo único que puede hacer que Dios intervenga en tu vida es cuando hay arrepentimiento genuino. Aleluya. Él pagó el precio. La espada nunca se apartó de su casa. Su casa entró en maldición.
El sacerdote Elí tenía 2 hijos y sus hijos abusaron de la gracia. No estaban ungidos como tal, eran los hijos del ungido, pero creyeron que podían jugar con la gracia. Tenían privilegios sacerdotales, pero se burlaban de la gracia. Tenían por poco las ofrendas, se acostaban con las mujeres del templo, hacían cosas hasta el punto que su pecado subió al cielo, porque nunca hubo arrepentimiento y Jehová lo tuvo que matar. Hay gente a la que Dios muchas veces ha tenido que cortar porque ya no soporta más lo que hace. Jehová, el sacerdocio de Elí era eterno. Jehová le había dicho: hago un pacto contigo y con tu casa. Siempre tú y tu descendencia habitarán en mi presencia. De tu descendencia nadie, nunca va a faltar alguien que esté en mi altar. Pero cuando abusaron de la gracia, cuando hubo de gracia a libertinaje, él dijo: yo te lo dije antes, pero ahora digo que nunca nadie más de tu descendencia se va a parar en mi altar ni habitar en mi presencia. No haga que el Espíritu de Dios te borre del mapa. No haga que Jehová te voltee el rostro para nunca más mirarte, porque has destinado una vida a tener la gracia a tu favor, pero usarla como libertinaje. Bendita sea la gloria de Dios. Todos los días tenemos que caminar examinando y escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. En el libro de Romanos, cuando Pablo habla de este asunto, estaba confrontando un pecado que había pecado en la iglesia de los romanos. Había un pecado y ellos pensaban que podían seguir pecando y que la gracia iba a crecer porque su pecado era mucho. La iglesia de Corintios, en 1 Corintios 5, era una iglesia enriquecida de dones, tenía muchos talentos, tenía mucha gente activa, había un ministerio fogoso, un ministerio fuerte, pero permitieron que la inmoralidad tomara lugar en la iglesia y pasara como que nada. Y es necesario entender esto. La iglesia no es el cielo, iglesia. Somos la iglesia. El templo aquí no es el cielo, pero todo el que cruza por esa puerta tiene que venir con una decisión. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que la gracia de Dios habite en mí. Yo quiero que la gracia de Dios en mi vida no sea en vano. Yo necesito que el reino de Dios no se detenga por mi culpa. Tener en la gracia por libertinaje es creer que tiene licencia para pecar. Es convertir la gracia en excusa, porque estos son los peligros. Estos son los peligros. Creer que pueden convertir la gracia como excusa para hacer lo que queremos hacer. Los peligros de la gracia es que nos desensibilizamos, o sea, nos volvemos insensibles a Dios. Nos da igual que alguien se salve como que se pierda. Nos da igual que la iglesia crezca como que se pasme. ¿Lo dije bien? Da igual que el que cayó, si se quiere levantar, que se levante. Nos volvemos insensibles cuando no estamos usando la gracia de la forma correcta. Tenemos a Cristo, venimos al templo, tenemos un don, tenemos incluso un ministerio, participamos de algún ministerio, pero no tenemos amor por la obra. Y eso te vuelve insensible. Cuando también nos desensibilizamos, nos hacemos insensibles, el creyente pierde la sensibilidad y el repudio al pecado, justificándolo con Dios me perdona. La gente justifica su pecado con a mí Dios me perdona, porque Él sabe que yo soy débil, Él sabe que yo soy como soy, Él fue que me hizo, Él me conoce y Él sabe. Claro que Dios sabe, pero Él quiere ver que tú estás batallando con aquello que te está haciendo la guerra. Dios quiere verte peleando con ese pecado. Dios quiere ver la intención de que tú no quieres pecar más. Pecaste, pero Dios sabe, Dios tiene que ver que tú no quieres caer. Aleluya. Dios
tienes que observar tu corazón y ver el afán tuyo por no caer. Yo nunca voy a olvidar a un hombre de Dios que dijo: pastora, estoy a punto de caer. El diablo me ha puesto una trampa, pero no quiero caer. Aleluya, cúbrame en oración. Eso tú no lo ves todos los días. Eso tú no lo ves que alguien reconozca. De hecho, cuando vamos al encuentro, todo el mundo habla: ay, que yo tenía una falta de perdón, que yo no soportaba a mi mamá, que yo le tenía odio a mi papá, que yo no soportaba al marido. Todo el mundo es capaz de decir eso. Pero nadie dice: en ese encuentro fui confrontado con el pecado sexual, fui confrontada con tal o cual pecado, y hoy he decidido servirle a Dios, renunciar al pecado. Hoy quiero que me unjan, porque no quiero seguir en esa condición en la que me encontraba antes. Es muy difícil que tú encuentres a alguien confesando realmente su pecado. Y te tengo una mala noticia: el que no confiesa su pecado no será perdonado, no tendrá salvación. El peligro de la gracia es que daña el testimonio. El abuso de la gracia afecta la credibilidad del evangelio. Son muchos los que no se convierten porque dicen: pero yo me voy a convertir para ser como este. ¿En serio? No, mejor no. Y un predicador un día dijo una palabra muy fuerte: si te vas a perder, piérdete bien. Si te vas a perder, pues piérdete. Si de verdad no amas a Dios y lo que quieres mundo, lo que quieres calle, agarra calle hasta que choque allá. Estás aquí, dice que tiene llamado, que tiene conocimiento de Dios, pero eres un estorbo a la obra, porque la cosa hay que hacerla a tu manera. Tú tienes que volver al pacto, mi amor. A mí, yo no creo en eso de pastores, de apóstoles. ¿Tú no crees? Pues tú no crees en Dios, entonces. ¿Tú no crees en Dios? Ah, no, que ahí andan hablando tal cosa. Y todo, mírame, que todo lo que se diga es en contra. Todo le hiede, todo le molesta. Pues entonces esta no es tu iglesia. Entonces esta no es tu iglesia. Estás en el lugar equivocado. Si donde tú estás recibiendo palabra, salvación, ministración, impartición del reino de Dios, para que crezca, para que te desarrolle, para que madures en la fe, para que ames a Dios, para que te afirmes en Dios, y todo lo que se hace en ese lugar, que solo hace algo para que conducirte hacia Dios, todo eso te molesta, entonces esa no es tu iglesia. Le molesta el diezmo, le molesta la primicia, le molesta que profeticen, le molesta cuando alguien cae, le molesta la bulla, le molesta todo. Le molesta lo que se predica. Esto no es así. Nada es como tú quieres. Entonces esta no es tu iglesia. Si vas a estar aquí, tienes que amar aquí. La iglesia es como los maridos, los matrimonios. Cuando un hombre dice que va para la calle, no, le puede parir 5 muchachos y va para la calle, porque es un vagamundo, un sinvergüenza. Cuando una mujer dice que va a agarrar calle, tú le puedes dar flores, restaurantes de lujo, ropa, perfume, viaje, lo que tú quieras, y va para la calle porque es loca. Es loca. Es loca de atar, loca. Una villa, mansiones, dinero, viaje, lujo, loca. Loca. Estás perdiendo tu tiempo ahí. Y así es el evangelio. Si estás aquí, tu corazón, tu mente, tu corazón, todo tiene que estar aquí. Tú tienes que amar hasta el polvo que cae. Tú tienes que amar la luz, tú tienes que amar, tienes que amar el servicio, tienes que amar la obra de Dios, tienes que amar la salvación, tienes que amar los milagros, tienes que amar, oh gloria a Dios, tienes que amar los milagros, tienes que amar la manifestación, tienes que amar lo profético, lo apostólico, tienes que amar las casas de paz, tienes que amar. Dios mío, la gracia es gratis, pero no es barata. La gracia es gratis, pero no es barata. Aleluya, costó sangre.
para que tú fueras alcanzado, para que tú y yo fuéramos alcanzados para esta poderosa salvación, costó sangre, la sangre de Cristo. Pero hay gente que su pensamiento es más valioso que la sangre de Cristo. Sus mañas y sus malas costumbres son más valiosos que la sangre de Cristo. Hay gente que se tiene que convertir todos los días, se tiene que reprender cada segundo. Póngase la mano en la frente y repréndase los pichones cada vez. Todos los días, haga lo que yo hago todos los días. Cuando se me está zafando un botón del cerebro, Padre, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, esta vaina no es tuya, se va de mi vida, se va de mi vida en el nombre. Sí, porque muchas veces nos normalizamos el pecado, normalizamos nuestra mala actitud, normalizamos nuestra falta de respeto por la gracia, normalizamos. Tenemos tantos años siendo como somos que ya lo vemos como normal. Y lo que no es normal, ¿qué es? Anormal. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás usando la gracia como excusa para pecar o como poder para vivir en santidad? ¿Qué uso le vas a dar a la gracia? Eso es terrible. ¿Qué uso le vas a dar a la gracia? ¿Sabían que hay falsos profetas abusando de la gracia en las naciones? ¿Sabían que hay gente que profetizan basado en sí? ¿Saben que tú tienes un nivel económico? Tienen el don, pero lo han corrompido. Han corrompido la gracia. Recuerdo aquella vez que llegamos a un lugar, fuimos invitados con varios ministerios y nos pusieron junto a todos en una misma villa o casa, lo que hoy sería un Airbnb. Muy lindo, por cierto, ese lugar. Por ahí estaba el diablo metido. Era un lugar prototipo de casa de campo allá en el Conquistador de Puerto Rico. Usted búsquelo en internet, vas a ver imágenes del Conquistador en Puerto Rico. Es una cosa de alto rango, de alto nivel, de la realeza. Ahí tenemos que ir de vez en cuando también. Pero ¿saben qué? Llegó uno que tenía un espíritu extraño y llegó así, escaneando a todo el mundo. Y no se dio cuenta que el dueño de la villa, el tipo millonario, el magnate, andaba sin un anillo en su dedo, con una camiseta toda desbembada, todo así, una camiseta, un pantaloncito caqui todo arrugado, con una pancita sabrosa. Nada que ver, medio al descuido, medio bohemio. Pero el asistente personal, el tipo tenía un guillazo, tenía un relojazo, tenía un bling bling, tenía una cosa, un no sé qué y un no sé qué, yo no entiendo. El tipo dijo: tengo una palabra de parte de Dios, pero no la daré ahora, porque estaba escaneando. Y de repente le dio la palabra al asistente como que él era el tipo del billete. Y así andan pervirtiendo muchos. Y muchos en el internet andan, y se lo voy a decir muy seriamente porque sé que este mensaje va a llegar a algún lado. Hay mucha gente que andan con un estilo de brujería. Deme una palabra. ¿Cuál palabra? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Nadie tiene que andar buscando palabras. Cuando Dios te quiere dar una palabra, Él te busca. Él te llama. Él te llama. Mira, tú te puedes meter abajo, óyeme, tú te puedes meter detrás del bagaje, tú te puedes meter al fondo del mar. Y ahí Jehová te dice: ¿a dónde está mi loquita? ¿Dónde está mi loquito? Que me anda escondiendo, me anda huyendo. Tengo algo para él. ¿A dónde está mi loquito? Se me perdió. ¿Dónde? Mírate aquí donde está. Oye lo que haré contigo. Te voy a transformar, te voy a... ¡Aleluya! La gracia te alcanza. Pero hay muchos que la gracia lo alcanzó y están pervirtiendo la gracia. Aleluya. La gracia no empezó cuando caímos. La gracia ya existía desde la fundación del mundo. Mucho antes de nuestra caída ya estaba la gracia. Pero tiene que ser agradecido.
Muchos perdieron la gracia. Sansón tenía gracia, tenía llamado, tenía una asignación y jugó con la gracia, abusó de la gracia, jugó con lo que era un secreto. Y por eso terminó muriendo en vergüenza. Muchos lo quieren santificar y decir: no, pero Sansón mató más gente el día de su muerte que antes cuando estaba vivo. Déjeme decirle que ningún hijo de Dios debe terminar en esta condición. Ese fue el primer terrorista de la historia. Cuando él muere y mata a muchos junto con él. Yo no sé si alguien se está entendiendo esta palabra. Cuando Dios te llama, Él no te llama para un final triste. Cuando Dios te llama, no te llama para que termine en vergüenza. Cuando Dios te escoge, no te escoge para que tú termines tirado al piso, avergonzando tu vida y el nombre de Cristo. Cuando Jehová te llama, es de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición sobre bendición, de gracia sobre gracia, de ser cola a ser cabeza, aleluya, de estar anónimo a ser reconocido en el mundo, de no tener nada a tenerlo todo. Esa es la gracia. Cuando Dios te llama, es para que tenga todo esto, no para que juegues con la gracia. Con la gracia de Dios no se juega. No se juega. Con la gracia de Dios no se juega. Él creó al mundo y lo recrea todas las veces que sea necesario. Él creó el mundo en el Génesis, lo destruye con Noé. Y dice la palabra: y halló gracia Noé delante de Dios. Y Dios vuelve a reconstruir. Todos nosotros somos descendientes de Noé y sus hijos. Pero ¿saben qué? Así mismo como Dios destruye y vuelve a restaurar, Dios lo quiere hacer contigo. Dios lo puede hacer, pero debe reconocer la gracia. Debe agradecer que la gracia ha sido desatada sobre ti. Tiene que cuidar y valorar la gracia. Tiene que proteger ese regalo inmerecido. Así como un artesano, un alfarero está dándole forma al barro, pero a veces se le daña. Él no desecha ese barro, Él no desecha esa masa, Él la vuelve a amasar y a volverle a dar forma. No importa si tú has abusado de la gracia. Tristemente tengo muchos amigos con llamados, con ministerio, con palabras poderosas, con una revelación que cuando hablaba el altar se llenaba de vida, siendo alcanzada por la salvación de Cristo. El hombre era un hombre que cantaba malísimo, pero cuando cantaba todo el mundo tenía que llorar. No entonaba, un tono no lo daba, pero cuando él hacía el llamado y comenzaba a cantar, tenía la habilidad, le gustaba llamar y luego cantar, y la gente se quedaba ahí recibiendo. Y él decía: y no podría estar ante ti, escuchándote. Él como que hablaba la canción que decía: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin tener nada más, solamente escucharte hablar. Y cuando ese hombre destrozaba esa canción, no daba un tono por ninguna esquina, pero ahí teníamos que bebernos las lágrimas de la unción que portaba. Y era un hombre celoso del altar. Bajó jóvenes del altar por su conducta. Le quitó micrófono a quienes vinieron a querer envenenar su iglesia. Era un hombre que amaba a Dios, pero un día tristemente cruzó la línea y dejó la gracia por libertinaje. Y comenzó a pecar creyendo que le iría bien. Y hoy es un delivery.
Hoy es un hombre de tener una iglesia grande, potente, una Mercedes-Benz, un BMW del año, un edificio de lujo, una casa de lujo, una familia hermosa. Pasó a perderlo todo y hoy es un repartidor. Ese no puede ser tu final. Y ojalá que esta palabra la pueda llegar a escuchar mi amigo. Mi Dios tiene poder para restaurarte. Mi Dios, aleluya, el que desbarata mundo y hace mundo. Ya te desbarató, te lo quitó todo, te ha hecho la vida miserable. Porque no hay alguien que se pueda burlar de Dios. No hay alguien que pueda hacer escondido cosas que un día no se ha descubierto. Estoy profetizando que esa gracia redentora, aleluya, te alcanza en donde está. La gracia de Dios te regenera. La gracia de Dios te restaura. La gracia de Dios te da una nueva oportunidad. La gracia de Dios te levanta. La gracia de Dios te vuelve a vertir vino nuevo, te vuelve a dar aceite fresco. La gracia de Dios te vuelve a restaurar, te vuelve a poner en tu lugar de autoridad, en el lugar de donde nunca debiste salir. Ese Dios está aquí. Y así como ese artesano, ese alfarero no desprecia su masa, su barro, el Señor tampoco. Por eso vemos gente que peca. Tú dices, pero yo no entiendo por qué Dios no le da un tablazo. Yo misma lo he dicho. Es la gracia de Dios que no lo deja. Es su misma gracia. Porque su amor y su gracia no es la tuya. Uno a veces se le va un botón del cerebro, no sé, un tornillo. Yo, Señor, dame ser Dios por un segundo, porque a este yo lo corto para salir de esto. Se nos va la gracia, se nos olvida que esa gracia que lo está alcanzando a ellos un día puede estar disponible para nosotros. Es la gracia de Dios la que te hace sensible para ver cuando un alma llega aquí desesperada. Tú sabes, tú tienes que orar por esa insensibilidad a las almas. Observa, si a ti no te importa quién vive y quién muere, si a ti no te importa la gente que pasa al altar, te está siendo insensible a la gracia. Te tiene que doler las almas. Te tiene que importar el que Jehová envía. El Espíritu Santo los trae, el Espíritu Santo los convence. Te tiene que doler. Te tienen que importar dónde están. Buscarlo, amarlo, no verlo como una tortura. Ay, ahora hay que llamar a la gente, pero yo lo llamo y no lo levanta. Llámalo, que Dios te amó a ti mucho más. Dios te llamó a ti también. Alguien te tuvo paciencia. Ay, el Espíritu de Dios te esperó por mucho tiempo. Él te llamó por mucho tiempo y tú no le hiciste caso. Él te habló mucho tiempo y tú no lo escuchaste. Ahora insiste. El Espíritu Santo con su gracia insistió sobre ti para alcanzarte con su misericordia. Ahora insiste tú por alguien. Haz lo que Dios te dio. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Busca a alguien que no tenga a Cristo y tráelo. Busca al que vino a la casa y que ya no está llegando. Llámalo, búscalo, visítalo, encuéntralo, porque alguien también lo hizo contigo. Dios también a ti te esperó. Dios a ti también te hizo misericordia. Tenla con alguien. Ten misericordia de alguien. Muestra la gracia de Dios. No piense que hacer esto es demasiado. No es una carga, no es una tortura. Es por gracia. ¿Qué tú crees? ¿Que a veces estamos bien? No. A veces nuestro cuerpo no puede más con tanto asunto y nos queremos quedar. Y quisiera que suceda algo para no llegar. Me duele hasta las uñas, estoy cansada, estoy agotada, emocional, físicamente, de todo. Pero me acuerdo que la gracia está sobre mí, que la asignación de Dios está sobre mí y que el cansancio que yo tenga no importa. Se deshace ante el poder de la gracia de mi Padre. El poder de su llamado es más grande que mi cansancio, incluso más grande que mi dolor a veces. Yo recuerdo una vez que alguien llegó a mi casa y me insultó y me dijo tantas cosas. Yo se lo testificaba a Pastora María Esteria Branaghan en estos días que nos reunimos. Y el poquito de amor que yo tenía se lo llevó esa mujer entre las uñas. Y lloré, me dolían los huesos de la cara.
Yo no aguantaba, me dolía todo, tanto llorar. Y le decía, Señor, total, el que va a vivir, el que se va a morir como quiera. A ti, tú y yo, tú sabes que tú y yo siempre. Pero esa gente tuya me tiene harta. No quiero ni verlas. Yo estaba loca, porque el dolor te hace hacer y decir. Yo tenía que predicar ese miércoles inolvidable, pero me destrozaron el corazón en mi propia casa. Y como pastora no la podía echar, no sentí fuerza de que para decirle, ay, también me echó de la casa, tú sabes. Yo la aguanté por amor a Cristo, pero yo tenía ganas de ahorcarla. Tenía ganas de romperle un sartén en su cabeza. Pero me acordaba de la gracia. Yo tengo más que perder que ella. Yo tengo llamado, ella no. Yo tengo propósito, ella quizás es de perdición. Lloré, llamé a pastora Yajaira, que nos asistía ahí en los frailes. Le dije, pastora, cúbrame hoy, venga y predique. No puedo hoy ni acercarme al altar ni a llevar la ofrenda. Pero no le dije que yo tenía. Lloré toda la tarde, yo renuncié 1000 veces ese día. Renuncié al llamado, renuncié al ministerio solo por esa mujer, por todo lo que me dijo. ¿Y sabe qué? La gracia de mi Padre tan hermosa. Cuando esa mujer se paró en ese altar y abrió el libro de Apocalipsis, yo dije, ay, ok, Cristo viene, va a hablar de Cristo viene. Y cuando dijo, escribe al ángel de la iglesia y dile, ha hecho esto y esto, muy bien, allá y acá, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Digo yo, ay, esto es conmigo. Y esta mujer hablaba, yo estaba justo al frente, esa mujer hablaba y hablaba y hablaba, y era Dios hablando y confrontándome que yo había dejado el primer amor, porque yo dije, Señor, se me acabó el poco de amor que me quedaba, esta se lo llevó. Su gracia me alcanzó a través de un mensaje confrontador. El evangelio que no te confronta no es evangelio. El evangelio que no te sacude la silla y te da 2 pescosas de vez en cuando no es evangelio. El evangelio no es solamente anunciarte que te irá bien. El evangelio es gracia, es favor inmerecido, es saber que tú lo tienes todo, no te lo mereces, pero lo tienes. Y tu responsabilidad es honrar esa gracia, agradecer al autor de la gracia. Ponte de pie. El autor de la gracia sabía que le daríamos la espalda cuando daba su vida en la cruz. El autor de la gracia sabía que nosotros pecaríamos muchas veces bajo inocencia y otras veces premeditadamente, pero él igual murió, porque su gracia, cuando fluía sangre en la cruz, cuando fluía la sangre, estaba fluyendo la gracia. Cuando él estaba derramando su sangre en la cruz, estaba derramando su gracia para nosotros. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, él le da potestad de ser llamado hijos de Dios. Le da la gracia, los acerca, lo hace aceptado delante de su presencia. No calificaba, pero en mí vas a calificar. No tiene nada, no tiene nada. Hay gente que no tiene nada que perder porque ya no tienen nada, absolutamente. Y Dios le da todo, pero luego se olvidan de Dios. Pero hoy es el día, el altar está abierto, no solamente para los nuevos creyentes, el altar abierto está para la iglesia. Señor, me diste la gracia y de alguna manera me volví insensible. De alguna manera no he caminado conforme a tu voluntad. He pervertido la gracia, he tirado tu nombre por el piso. Quiero volver a reconciliarme, quiero volver en amistad contigo. El altar está abierto.
Sabemos que el pecado aleja, pero la gracia te acerca. El pecado te separa de Dios, pero la gracia te alcanza. El pecado te hace inaceptable, te descalifica, pero la gracia te dice: no me importa, mi niña, lo único que estoy ahora mirando no es tu pecado, sino tu corazón. No me importa si fuiste frío, indiferente a mi llamado, a mi obra, pero lo que estoy viendo es que ahora quiere dejar esa insensibilidad. Quizás por ti se fue alguien de la iglesia. Quizás por tú decir, hacer o dejar de hacer algo. Quizás alguien murió sin Cristo, no está aquí en la casa. Decidió alejarse de Dios, quizás por lo que tú dijiste, por tu mal testimonio. Pero dile: Señor, tu gracia está aquí, yo la quiero. Habrá alguien que quiera la gracia, pase. No nos podemos avergonzar de la gracia. Pase. Si estabas sirviendo, pero ya se te fue el amor del servicio, dile: Señor, yo quiero que tu gracia me restaure y me renueve. Si alguien no tiene a Cristo y quiere esa gracia inagotable de Dios, del autor de la salvación, del mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, pase aquí delante. No importa lo que hayas hecho, no importa qué, no importa tu pasado. Dice su palabra: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos o negros, yo los voy a emblanquecer. Yo te voy a perdonar, no importa lo que hayas hecho. Mi gracia te alcanza. Mi gracia te perdona. Mi gracia es gratuita. Mi gracia es suficiente. Pablo hablaba y decía: Señor, tengo un pecado que me asedia. Tengo una situación que no logro vencer. ¿Qué es esto si yo te amo? ¿Qué es esto, Padre, si yo te sirvo? Iglesias son formadas: la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosenses, la iglesia de Corintios, la iglesia de los Gálatas. En toda parte iglesias levantadas por Pablo. Y aún así con su apostolado, aún así sufriendo por causa de Cristo, decía: tengo un pecado que me asedia, tengo algo que no me suelta. Ay, te estoy pidiendo que me lo quite, ayúdame. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Mi gracia es más que suficiente. Mi gracia borra el pecado. Mi gracia te perdona. Es mi gracia sobre ti la que te abre puertas. La gracia mía sobre ti es la que te hace limpio de todo pecado, hallado sin culpa. La gracia de Dios está fluyendo en esta hora. Hay una palabra de esperanza. El pecado te aparta, te echa a un lado, pero la gracia anula el poder del pecado. La gracia anula el poder del pecado, de esa indiferencia, de esa apatía, de todos esos sentimientos. La gracia de Dios está aquí. Aleluya. No hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar. No hay nada tan oscuro que Dios no pueda alumbrar. Él está aquí. Alguien necesita pasar al altar. Alguien abandonó su lugar por la culpa, porque te sentiste que fallaste de tal manera, y por más que Dios te ha perdonado, no te sientes perdonado y la culpa te está aplastando. Vengo a decirte de parte de Dios en este día que la gracia anula la culpa. La gracia anula la culpa. La condenación es anulada y aplastada por la gracia. La culpa, la condenación está aplastada por la gracia. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret,
Nazaret. Aquí yo veo corazones quebrantados. Aquí hay corazones quebrantados. Espíritu de Dios, empieza a entrar. Espíritu de Dios, derrama tu gracia. Espíritu de Dios, cambia su historia. Espíritu de Dios, invade su mente y su corazón. Padre del cielo y la tierra, autor de toda gracia, autor de toda gracia, tú estás aquí. Autor de toda gracia, tú estás aquí. El Cordero Santo, el inmolado, está aquí. El que tomó tu lugar, el que dijo, eres culpable, pero yo tomo tu lugar. El pecado te destituye de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, pero la gracia te repone en el lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, fluye. Alguien está sintiendo cómo corre el río por sus venas, cómo corre el río de agua viva. Ríos de agua viva están fluyendo en tu interior. Ríos de agua viva está cayendo sobre tu cabeza. Estoy viendo como una cascada de agua fresca, de agua viva, está cayendo, liberándote, sanándote el alma, sanándote el corazón, sanando tu mente, sanando y restaurándote. Aleluya. Estoy viendo como una fuente, estoy viendo esa cascada, ese chorro de agua cayendo sobre tu cabeza, llevándose la escoria, llevándose la pesadez, llevándose la culpa, llevándose todo, la apatía, llevándose el rechazo, llevándose todo. Aleluya. Recibe el Dios de gracia, recibe la gracia, recibe la gracia de Dios. La que te perdona, la que te restaura. He aquí hago todo nuevo. He aquí las cosas viejas pasaron, ahora hago todo nuevo. He aquí todo pasó. Todo lo que pasó en tu vida quedó en el pasado. Ahora Dios hace nueva todas las cosas. Dios hace nueva tu vida. Dios hace nuevo tu vida. Aleluya. Tu presente será impactado por el ahora de Dios. Tu presente será y tu futuro es impactado por la gracia divina, la gracia redentora. Aleluya. Oh, recibe el Dios de gracia. Se manifiesta la gracia. Se manifiesta la gracia. Los pastores me ayudan. Los pastores vienen, me ayudan a orar, a imponer las manos. Aleluya. El Dios de toda gracia está aquí. El Dios de toda gracia te transforma, te libera. La gracia de Dios está aquí. La gracia de Dios, la gracia de Dios te alcanzará. La gracia de Dios, la gracia de Dios, recíbela, recíbela. Recibe la gracia, esa gracia te restaura, la gracia te transforma, la gracia te libera, la gracia te vuelve a llenar de esa presencia. Oh, la gracia de Dios, eso que te hacía sentir menos, que te hacía sentir poca cosa, la gracia de Dios en ti te hace sentir valiosa, te hace sentir valioso. La gracia de Dios, la gracia de Dios. El pecado te hace sentir rechazado, el pecado te hace sentir que no encaja, pero cuando sobre ti está la gracia, te sientes parte de la familia. Cuando el pecado, la ausencia de la gracia, te hace sentir que no encajas, que no eres amado, que ese no es tu lugar, que no tiene por qué comprometerte. Pero la gracia de Dios te atrae. La gracia de Dios te dice: ven, acércate, yo te amo, yo te perdono, yo hago una nueva cosa contigo, yo hago una obra nueva contigo. Ven. Fluye la gracia, fluye la gracia, fluye la gracia. Alguien está aquí pidiendo: dame tu gracia y alcánzame. Dame tu gracia, Padre, alcánzame.
Alcánzame con tu gracia. Abre tu boca y dile: alcánzame con tu gracia. Alcánzame con tu gracia. Me aparto del libertinaje. Quiero entrar a tu gracia. Alcánzame. Alcánzame con tu gracia, Padre. Alcánzame. Vamos. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios fluyendo aquí. Recibe ahora. Recibe la salvación. Recibe el perdón de Dios. Recibe la gracia de Dios. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recibe el sentirte habitando en familia. Recíbelo ahora. La gracia de Dios es más que lo que hayan dicho de ti. La gracia de Dios tapa todo lo que el diablo quiera tirarte en la cara. La gracia de Dios está aquí. Y es la gracia la que te va a levantar. El pecado te quiere aplastar, tu pasado te quiere aplastar, te quiere avergonzar. El diablo te quiere separar de la gracia, pero te tiene que sacudir y decir: yo tengo el Dios de toda gracia. Yo tengo al Dios de toda gracia. Se restaura tu llamado hoy. Se restaura tu vida hoy. Se restaura tu posición de hijo. Se restaura tu condición de hijo. Se restaura tu relación con Dios. Se restaura. La gracia de Dios está fluyendo aquí. La gracia de Dios está fluyendo aquí. Hay poder de Dios. La gracia te acerca. La gracia te acerca. El pecado te aleja, pero la gracia te acerca. La gracia te acerca. La gracia te acerca. La gracia. El pecado te aplasta, pero la gracia te levanta. El pecado te desecha, te hace a un lado, pero la gracia te acerca. Alguien está siendo trasladado. Alguien está siendo mudado. Alguien está recibiendo la gracia. Recibe la gracia. Recibe la gracia. Lo lleva a amarte, sí o sí. Su gracia lo lleva a amarte. Su gracia está aquí. Su gracia está aquí. Dale palmas al Señor. No te lo merecías, pero su gracia te lo dio todo. No hiciste nada para merecértelo, pero su gracia te alcanza. Oh, su gracia te alcanza, hija mía. Su gracia te alcanza. Hey, ¿estás sintiendo esa mano en tu brazo? Así te dice el
al Señor: te sostengo, te levanto, no te suelto. No suelte la mano del que te sostiene, no suelte la mano del que te sostiene. Recibe el toque del Espíritu Santo, recibe su poder restaurador, sanador, libertador, que te vivifica, que te reposiciona. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Recibe al Dios de toda gracia. Recibe el Dios de toda gracia. Recibe el Dios de toda gracia. Aleluya. Poder de Dios fluyendo, poder de Dios fluyendo, poder de Dios. La gracia te alcanza donde quiera te metas. No hay un lugar de este mundo donde vaya que la gracia de Dios no te alcance. Nunca podrás correr más lejos de donde la mano de Dios y su gracia no te pueda alcanzar. Por más que huyas de Dios, no podrás correr, porque Él tiene planes contigo. La gracia de Dios te alcanza y te restaura, te direcciona, te activa en tu fe, en tu llamado. Yo hice una invitación a toda la iglesia, pero hay vidas aquí que necesitan oficialmente reconocer al Señor Jesucristo, el autor de la gracia. Levante su mano. Si estaba aquí, se fue atrás de nuevo. Alguien necesita reconciliarse, darle su vida a Cristo. El altar está abierto para salvación, para esos amigos que nos visitan y necesitan darle entrada al autor de la gracia en su vida. Revise atrás de usted, hay alguien que usted mismo invitó para venir a la iglesia. Invítelo a pasar, acompáñelo a pasar. Cristo te ama. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Ven a recibir al autor de la gracia. Ven a recibir el perdón de tus pecados. ¿Dónde están esos amigos que hoy van a darle su corazón a Dios? Aleluya. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, te pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Ponla de rodillas. Arrodíllate, mami. Ya. Alguien más para Jesús. Alguien que quiera recibir el autor de la gracia. Alguien más para Jesús. Una vida más. La iglesia aplaude. Dios te bendiga. Uno más para Jesús. Uno más. Alguien más para Cristo. Allá atrás, allí en el medio. Uno más para Jesús, que quiera la gracia redentora. Aleluya. Acércamela un poco más. Ponte un poco más acá, mi amor. Mis bellos.
este hermoso caballero, estas hermosas damas. Aleluya. Uno más, aleluya. La iglesia aplaude, la iglesia celebra. El cielo hace fiesta cuando un alma se acerca a Cristo. Uno más, uno más, uno más, uno más. Uno más. Uno más que recibe al Dios de la gracia, al autor de la gracia, al que perdona, al que te levanta, al que te redime, el que te ama, el que te da una nueva oportunidad. Oh, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más para Cristo. Uno más, déjamelo aquí cerquita, cerquita, pónteme aquí, mi amor. Pónteme aquí, pónteme aquí. Uno más, uno más, uno más. Pónmelo de este lado, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Oh, uno más, uno más. Por favor, mírenme. Han pasado al altar para conocer al autor de la gracia. Aleluya. Para conocer al autor de la gracia, ese que restaura, que perdona, que te acerca, que ese sentimiento de orfandad va a desaparecer, porque cuando la gracia se manifiesta nos sentimos verdaderamente hijos de Dios. No seres humanos viviendo, sino viviendo en Cristo. Así que dice la palabra que el que se acerca debe confesarle a Jesús. Vamos a hacer esta oración confesando que recibimos a Jesús, al autor de la gracia, confesándolo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Repitan audiblemente esta oración y di: Señor Jesús, te reconozco como el autor de la gracia. Te reconozco como mi Salvador, porque sé que soy pecador y solo a través de ti puedo ser salvo. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Hazme una nueva criatura y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias por salvarme. Amén. Los que están detrás pongan su mano derecha sobre su espalda. Padre, en el nombre de Jesús, estas vidas son tuyas, te pertenecen. Pon su mano en su espalda para que sientan la mano protectora de Dios. A partir de hoy son sellados por el Espíritu Santo. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Tienen una casa espiritual donde van a crecer espiritualmente y se van a desarrollar, y sus dones, los talentos y las habilidades que Dios le ha dado se empezarán a manifestar. Serán consolidados, serán visitados, llamados, cuidados, porque la gracia de Dios está puesta sobre ustedes. Y hay gente que quizás nunca tú la has visto, pero ya te aman y ya tú le importas. Y el Espíritu de Dios no te va a soltar, y se va a manifestar su amor a través de personas que te llamarán, te buscarán, se van a asegurar que tú estás bien. Te dejarás cuidar, te dejarás alimentar, anhelarás la presencia de Dios, la conocerás y vas a crecer y darás fruto al 100%. Todo el pecado ha sido borrado hoy. Toda la carga, la acusación del diablo contra ti ha sido quitada. La sangre de Cristo te cubre. Se corta toda maldición de pecado que te hacía repetir una y otra vez. Ahora la gracia de Dios en ti te va a ayudar a permanecer firme y amar a Dios sobre todas las cosas. Eres bendito del Padre, eres amado del Padre, eres aceptada por el Padre Celestial, porque el Dios y el autor de la gracia
te ha entrado a tu vida para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voltéate y recibe ese abrazo. Recibe ese abrazo. Recibe el abrazo de Dios. Recibe el abrazo del Padre.